posible completando todos los controles. Es imprescindible que entendáis que aunque se haya hecho un control adecuado, nunca se puede garantizar un hijo perfecto. Y también es importante que durante cada consulta que tengáis en el seguimiento, bien con la matrona, bien con el ginecólogo, aprovechéis para aclarar cualquier duda que surja sobre el embarazo. La primera visita se suele hacer con la matrona y se hace muy temprano, antes de la eco del primer trimestre. En ella lo que se hace es abrir la cartilla maternal, se van a registrar tus antecedentes personales, familiares, también todos los datos de tus anteriores embarazos para intentar detectar si existe algún signo de alarma. Te van a pedir también los datos de tu cartilla vacunal porque es importante. También van a medir tu peso, tu talla y van a solicitar unos análisis de sangre y orina para comprobar algunos aspectos como el estado de tus hormonas y tu grupo sanguíneo. Dependiendo del programa de cribado del lugar en el que estés, es posible que también te ofrezcan realizar una citología de cuello de útero si no tienes el programa al día. También te van a recordar lo importante que es dejar de fumar. Si es que estás fumando, no consumir drogas, no consumir alcohol y también reducir al máximo el consumo de cafeína y de otros excitantes. También en esta consulta te vamos a recordar que tomes los suplementos con ácido fólico y yodo incluso desde antes de haberte quedado embarazada. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un cribado serológico? Una serología es una prueba que se hace en sangre de la mamá y que nos ayuda a conocer algunas de las enfermedades que tuviste en el pasado y que proporcionaron ya defensas que te protegen de estas enfermedades en el presente y en el futuro. No solo haber pasado las enfermedades, sino que también las vacunas generan esta defensa, generan estos anticuerpos y te ayudan a proteger de estas enfermedades. Y esto es importante durante el embarazo porque estas defensas, estos anticuerpos, pueden pasar al bebé durante el embarazo y es muy beneficioso para él, puesto que le van a ayudar a defenderse en los primeros meses de vida, que es cuando están más vulnerables, hasta que su sistema inmune se hace fuerte y generan sus propios anticuerpos. Por eso durante el embarazo es importante conocer el estado de tus anticuerpos con respecto a algunas enfermedades como la rubeola, la hepatitis B, la sífilis y el VIH. Y esto lo vamos a pedir en la primera analítica del primer trimestre. Y en algunas mujeres seleccionadas, dependiendo de los factores de riesgo, también se va a realizar un control de la enfermedad de Chagas y Zika. Antes también se realizaba un control de la toxoplasmosis, pero a día de hoy no se considera necesario su estudio en sangre. ¿Y a qué nos referimos con consultas prenatales sucesivas? Son los controles periódicos que se aconsejan realizar durante el embarazo. Es difícil establecer cuál es el número ideal de visitas que son necesarias para tener un embarazo controlado, pero en general en embarazos de curso normal el número total de visitas entre matrona y tu ginecólogo o ginecóloga suele ser entre 7 y 10. Cuando hemos hecho menos de 5 o 6 visitas en total, solemos considerar el embarazo poco controlado. Y estos controles son importantes para poder detectar si existe alguna anomalía y determinar si es necesario hacer algún tratamiento o estrechar los controles según el estado de la mamá y del bebé. Y en cuanto al número de ecografías que debes realizar, en general la recomendación es hacer 3 ecografías durante todo el embarazo si es que es de curso normal. La ecografía del primer trimestre se hace normalmente a los 3 meses, en torno a las 12 semanas, y sirve para identificar si se trata de uno o varios embriones, o sea, si estamos hablando de un embarazo gemelar, y también para ver si existe latido cardíaco, o sea, para ver si existe un embrión que está vivo en ese momento. También se van a hacer una serie de mediciones como el pliegue nucal, que son importantes para hacer el cribado de cromosomopatías del primer trimestre. La ecografía del segundo trimestre se hace en torno a las 20 semanas y esta es la ecografía en la que generalmente se ve el sexo del bebé. Y también se va a hacer un examen exhaustivo de todo su cuerpo para detectar si existen malformaciones. Y la ecografía del tercer trimestre se hace en torno a las 36 semanas. Sirve para ver en qué posición está el bebé, el crecimiento fetal, la posición de la placenta y del líquido amniótico. No se realiza en todos los centros ya que su utilidad no ha quedado demostrada. Si tu caso es un embarazo gemelar o existe alguna condición especial en la mamá o en el bebé, los controles van a ser más frecuentes y se van a adecuar según la situación particular de cada mujer. En cuanto al cribado de cromosomopatías del primer trimestre, es una prueba que se va a realizar en todas las mujeres embarazadas que desean saber si su hijo tiene más posibilidades de tener alguna alteración cromosómica, como por ejemplo el síndrome de Down. Esto se puede hacer calculando el riesgo mediante los datos que hemos recogido en la ecografía del primer trimestre y la analítica de sangre. Y además hay otras pruebas que, aunque no suelen estar incluidas en el control rutinario de cada embarazo, nos pueden ayudar a determinar si hay probabilidad de que el bebé tenga estas anomalías, como por ejemplo la detección de ADN fetal en sangre materna, en la que se hace un estudio de las células fetales a través de una muestra sanguínea de la madre. También en todas las gestaciones vamos a hacer un cribado
cribado de diabetes gestacional. Es la prueba que llamamos O'Sullivan y está recomendada hacerla en todas las embarazadas no diagnosticadas de diabetes previamente. La mamá va a ingerir una muestra de 50 gramos de glucosa y se va a hacer un análisis del azúcar en sangre antes y 1 hora después de haberlo ingerido. Si este test da positivo, tendremos que hacer la prueba de detección con la curva de 3 horas. Todas estas pruebas se explican en un vídeo aparte en el que hablamos de diabetes gestacional. Y en cuanto a la monitorización del bebé, normalmente no se hacen registros de bienestar fetal hasta las 40 semanas, hasta el día que sales de cuentas. El registro fetal es esa prueba que hacemos en paritorio en la que se colocan 2 bandas en el abdomen. Una es para medir las posibles contracciones de la mamá y la otra es para medir el latido cardíaco del bebé para comprobar si hay sufrimiento fetal o estamos ante un bienestar fetal. ¿Y qué debemos hacer con las vacunas durante el embarazo? Al inicio de la gestación, como decíamos, te vamos a pedir la cartilla vacunal, aunque lo ideal sería haber pedido esta cartilla vacunal en la consulta que hacemos antes de estar embarazadas, en la consulta preconcepcional. Pero si ya estás embarazada, lo que haremos es mirar tu cartilla vacunal para ver el estado de tu vacunación. Existen algunas vacunas que no se pueden administrar durante el embarazo. Son las vacunas que llamamos de virus vivos o atenuados. Y estas vacunas son la del sarampión, rubeola, parotiditis, varicela, poliomielitis tipo Sabin. En caso de ser administradas, se debe evitar embarazo durante las siguientes 4 semanas. Pero, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, si ha ocurrido una vacunación accidental durante el embarazo, esto no va a justificar la interrupción del mismo. Y también hay algunas vacunas que sí se pueden administrar durante el embarazo, que son las vacunas de virus inactivos, como la difteria, tétanos, cólera, meningococo, neumococo, la hepatitis A, la hepatitis B, la rabia y la polio tipo Salk. Por otro lado, la vacuna de la gripe estacional inactivada está recomendada en todas las mujeres embarazadas en cualquier etapa del embarazo que coincida con la gripe estacional. Y la vacuna de la tosferina se suele ofrecer entre las 27 y las 36 semanas, aunque se puede administrar en cualquier momento. Esta vacuna sirve para proteger al bebé en los primeros meses de vida, que es cuando es más vulnerable, y es necesario revacunar en cada embarazo. También la vacuna de la inmunoglobulina anti-D, aunque no es una verdadera vacuna, la ponemos cuando la madre es del grupo sanguíneo RH negativo. Si todo transcurre con normalidad, lo pondremos en torno a las 28 semanas. Tenéis que tener en cuenta que estas son las recomendaciones generales y que se deben tener en cuenta cuando los embarazos son de evolución normal. Hay que comprender que cada mujer puede tener necesidades individuales distintas y que se deben compartir con el ginecólogo o tu ginecóloga, porque esto puede variar los controles. No debes dudar en compartir en cada visita con tu matrona o con tu médico cualquier duda que tengas con el embarazo para poder disfrutarlo sin miedo. Esto es todo en cuanto al control del embarazo normal. Recordad que encontráis todos los vídeos de acceso gratuito en la página web www.aulaginecologia.com y que es mejor que nos hagáis vuestras dudas o preguntas a través de la página web. Nos vemos en los siguientes vídeos. A ver, chicos, hasta ahí se ha entendido. Sí, lo que estamos hablando es ahí del control prenatal, ¿no? Entonces ese control va a servir para poder hacer un seguimiento de la gestante y poder prevenir problemas de morbimortalidad materna. Para eso se hace el control prenatal. Ahora, ¿qué cribados debemos hacer o sea, qué debemos evaluar en forma general en el control prenatal? Ya, en conjunto, ya. Uno puede ser, digamos, cómo está desarrollándose el embrión o feto, ¿verdad? Eso sería, estaría ahí la altura uterina, estaría ahí las pruebas de bienestar fetal cuando se tenga que hacer. Ya, ese es uno. Otro, en relación a la madre, acá lo vamos a mencionar. Ya, un cribado de diabetes, o sea, un control de poder detectar diabetes. Entonces, la diabetes antes, o sea, la diabetes gestacional solo se detectaba como que entre 24 y 28 semanas, o no sé si, pero se ha visto últimamente que puede ser causa de óbitos fetales. Entonces, ese cribado ahora se empieza tempranamente, como el primer control prenatal. Si es que el primer control prenatal le tomas una glicemia y sale por encima del valor normal para una gestante, entonces pasas a hacer el test de tolerancia a la glucosa. Acá nos han hablado del... O sea, hay varios métodos de poder hacer estos test, ¿no? Uno de ellos es el O'Sullivan, que después seguro que cuando hagamos diabetes lo vamos a tocar más a fondo, pero no necesariamente, englobenlo todo dentro de lo que viene a ser el test de tolerancia a la glucosa, que se hace con un
con 75 gramos de azúcar, y bueno, se mide a la primera hora, a la segunda hora, y también se puede mirar a la tercera hora, ¿no? Entonces, ese es uno de los cribados importantes en el control prenatal. Otro que ha mencionado, la detección de las enfermedades de transmisión sexual. Ha visto que hay un grupo de enfermedades que pueden causar problemas, ya sea de malformaciones o problemas infecciosos en el mismo feto o embrión. ¿Cuáles son? Claro, el RPR para detectar sífilis, para detectar VIH, para detectar otro más común, hepatitis B. Ya en nuestro medio, el Ministerio de Salud en forma gratuita, ya tenemos todo esto. O sea, se pide en forma gratuita. Anteriormente, años atrás, 10 años atrás, o sea, la hepatitis B, la antígena superficie hepatitis B no se pedía. O se pedía donde consideramos que eran zonas endémicas o zonas de mucho riesgo. Pero ahora no, eso es general. ¿Ya? Entonces, ese es el otro privado. Otro, ¿qué mencionó? Las ecografías, dijo, ¿no? Control ecográfico. Entonces, el control ecográfico tiene, o sea, se pueden hacer todas las veces que sean necesarias, pero va a haber 3 momentos básicos. Uno va a ser en el primer trimestre, entre las 8 y 14 semanas, ese es uno. El segundo va a ser, dentro de este primer control, incluye lo que viene a ser la ecografía genética o morfogenética, en la que sirve con algunos marcadores ecográficos para ver si puede tener riesgo de algunos síndromes, como el síndrome de Down, que son lo que más estudiado. Eso. Luego, en el segundo trimestre, o alrededor de entre las 20 y 24, 18 a 24 semanas. Pero es más óptimo entre 20 y 24 semanas, es otro momento en que debe tener una ecografía. Y ahí es para poder ver también estructuras como el corazón, el abdomen, la parte del crecimiento que tenga. Entonces ese es el segundo momento. Y hay un tercer momento, ahí lo he dicho, ¿cuál era? De 34 a 36 semanas. Ya. Generalmente hacia el término de la gestación, o sea, estamos hablando por encima de 36 semanas. ¿Sí? Ahí sirve para ver básicamente como una prueba de bienestar fetal. ¿Qué cosa vamos a ver ahí? Vemos nosotros líquido amniótico, luego vemos biometría, características del paciente, pero básicamente líquido amniótico. ¿Ya? De eso se trataba el video. Y bueno, sus compañeros ahora, de hecho, que han preparado para hacerlo del control prenatal. Está el grupo. A ver, levántenos del grupo. 1, 2, 3. Ya. ¿Sí están? Ya, entonces, ¿qué? ¿Vamos a empezar? O les paso un videito más para que vean, ¿ya? Es uno bien didáctico. Tu médico cualquier... Hola, mi nombre es Johan Wala, del equipo de ayudantes docentes del curso Obstetricia Fisiológica 1. En el video de hoy se hablará respecto a elementos de la estática fetal y maniobras de Leopold. ¿Qué es la estática fetal? Es el estudio de las relaciones intrínsecas que guardan entre sí las diferentes partes del feto y las relaciones extrínsecas que éste tiene con las estructuras pélvicas maternas. El conjunto de elementos que estudia la estática fetal permite determinar la ubicación que posee el feto dentro del útero, de modo tal de obtener una imagen más o menos real. Esto contribuye al establecimiento de un diagnóstico, que es lo que nos permite guiar las conductas a tener en cada caso. ¿Se escucha al fondo? ¿Sí? La presentación es el polo fetal que se pone en contacto con la pelvis menor y que es lo suficientemente voluminoso como para llenarla y cumplir con los mecanismos de parto. La actitud es la relación que guardan entre sí los diferentes segmentos fetales, como la cabeza, tronco y extremidades. Esta puede ser de flexión marcada, indiferente, de flexión moderada y de flexión máxima, según los ángulos que toman los distintos segmentos fetales. La situación es la relación que guarda el eje longitudinal del feto con el eje longitudinal del útero. Esta puede ser una situación tanto longitudinal, transversal u oblicua, según la posición que el feto tome en el útero. La posición es la relación que existe entre el punto de referencia y la hemipelvis, derecha
o izquierda. Pero ¿cuál es el punto de referencia? Este es aquel punto anatómico característico de la presentación y que no existe en ninguna otra parte de la anatomía. Según la actitud y presentación del feto, podemos encontrar distintos puntos de referencia, como el occipucio, bregma, nariz y mentón en caso de las presentaciones cefálicas y el sacro en caso de una presentación podálica. Con esto podemos encontrar la posición derecha o izquierda según la relación del punto de referencia con la hemipelvis materna. Ley de Pajot. Cuando un cuerpo sólido es contenido por otro, si el continente, el útero, es susceptible de alternativas de actividad y reposo y de superficies deslizables y poco angulosas, el contenido, en este caso el feto, deberá acomodar su forma y dimensiones al continente. En otras palabras, previo a las 28 semanas, el polo cefálico se ubica en el fondo del útero, pues es el momento en el que tiene mayor volumen. Sin embargo, posterior a estas semanas, el aumento de peso del feto hace que el polo podálico se ubique en el fondo del útero, debido a que ahora es el que tiene mayor volumen. Las maniobras de Leopold, entonces, nos sirven para precisar cómo se encuentra el feto dentro del útero. Estas pueden ser aplicadas en la semana 32 de gestación, pero, sin embargo, se puede realizar la primera maniobra desde la semana 20 a 22. A continuación, procederemos a revisar cómo se realizan estas maniobras. La primera maniobra sirve para precisar el polo que ocupa el fondo uterino, la altura de este y su fondo. Para esto debemos situarnos mirando la cara de la gestante y hundir los bordes cubitales de ambas manos encorvadas en la parte superior del abdomen, tratando de abarcar por completo el fondo uterino. Con la segunda maniobra de Leopold, las manos se deben deslizar desde el fondo del útero hacia abajo, siguiendo las partes laterales del abdomen a la derecha e izquierda simultáneamente. Además, esta maniobra precisa la posición del dorso fetal, ya que por un flanco encontraremos una superficie convexa y lisa, y por el otro pequeños nódulos que podrían corresponder a los miembros. La tercera maniobra de Leopold es unimanual. Para esto se debe abarcar el polo inferior entre el pulgar por una parte y el índice medio por la otra. Con esto podremos precisar un peloteo fetal y el grado de movilidad de la cabeza, si es que se encuentra en una posición cefálica. Para la cuarta y última maniobra de Leopold se debe situar mirando hacia los pies de la gestante. Ambas manos se deben poner en el hipogastro deslizándolos lateralmente hacia el inferior del abdomen, de tal forma de abarcar el polo inferior del feto entre la punta de los dedos que tratan de aproximarse. Esta maniobra nos va a ayudar a corroborar los signos recogidos de la maniobra anterior y además el grado de penetración que ésta posee sobre la pelvis. Como equipo de ayudantes docentes queremos agradecer su atención. Les compartimos la bibliografía donde podrán averiguar más acerca de este tema. Esperamos les haya servido. Cualquier duda o consulta estaremos abiertos a responderles. Muchas gracias. Los chicos que van a exponer ya pueden ir a colocando. Bueno, entonces ahí en ese videito han podido ver lo que tienen que hacer las maniobras de Leopold. Por acá unas compañeras tenían una pregunta, ¿no? A ver, pongan sus nombres. Ay, qué manera de demorarme. Sí, Entro a la ducha a las 3. ¿por qué toca? No, pero yo hasta las 3:20. Uy, quieres mil disculpas. Imagínate hecho tanto daño. ¿Quién puede responder algo al respecto? Dice si la situación fetal es lo mismo que la actitud fetal. El video mostró la actitud fetal. ¿Es lo mismo que la situación fetal? No, A ver, ¿qué es la situación fetal? Situación fetal. O sea, dentro de las maniobras de Leopold, uno puede ver cuál es la situación. Es una relación que hay entre el eje de la madre y la el posición eje del feto
Antes de la con el eje de la madre. madre. Eso es la situación. Entonces la situación puede ser longitudinal, transverso u oblicuo, ¿sí? Mientras que la actitud, ¿qué es? Sí, sí, flexión o deflexión. Es el grado de relación, de flexión que hay entre las partes del feto, digo, entre la cabeza, el tórax y los miembros inferiores. Entonces por eso dicen actitud fetal, como viene el fetito dentro del útero, ¿verdad? O sea, todo flexionado. Entonces, en base a esa actitud también podemos hablar de una actitud de presentación. La cabeza, ¿cómo puede estar? No, eso no es actitud. Flexionado, o sea, puede estar bien flexionado o no. Entonces, de acuerdo a esa flexión hay puntos de referencia. ¿Sí? O sea, si va a estar del occipucio, si va a ser la presentación de bregma, de frente, de nariz o de mentón o cara. Ya, o sea, ¿cómo está? ¿Está bien flexionado o está deflexionado? De acuerdo a eso va a dar una actitud de la cabeza en la presentación fetal. ¿Sí? Entonces, actitud, grado de flexión, ¿ya? Del cuerpo o de la cabeza en relación al cuerpo. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, empezamos. Sí. Doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. A continuación vamos a hablar acerca de la prueba del embarazo y la evaluación obstétrica. Primero vamos a hablar acerca, bueno, de las formas de diagnóstico, si se puede decir así, del embarazo. El hombre, desde hace mucho tiempo, siempre quiso saber y entender, y en este caso saber cuando una mujer está embarazada. Como sabemos, antes se valoraba a la mujer por la capacidad de tener hijos. Si ésta no tenía la capacidad, se podría considerar que era inservible, y si ésta tenía la capacidad, era una mujer con la que un hombre quisiera estar, porque lo que buscaba en este caso era su descendencia. Entonces, por ello, el hombre, a lo largo de todos esos años, en esa época empezó a investigar y dijo, pucha, ¿cómo voy a saber si ella está embarazada o no? Y sobre todo, incluso quería saber si el hijo que va a tener es varón o va a ser mujer. Como les dije antes, en la época medieval, cuando incluso intentaban analizar esto, ya sea las brujitas de ese entonces que miraban la orina y decían que está embarazada, que se orina, yo que sé, con un líquido blanco es varón. Entonces, siempre hubo esa curiosidad. Entonces, a lo largo del tiempo ya se definieron diferentes conceptos, entre los cuales vamos a ver que existen, dos tipos, bueno, está mal eso, pero existen tres tipos de diagnósticos. Vamos a hablar acerca de diagnóstico presuntivo, de diagnóstico probable y diagnóstico de certeza. Esto es importante porque, bueno, les va a servir para su serum y sobre todo para los futuros exámenes que vamos a estar dando, y de hecho son preguntas que se toman a consideración. El embarazo, de hecho, va a ser primero un estado fisiológico que puede detectarse desde un tiempo temprano, que va a depender de la técnica utilizada. Como dice esto, o sea, hay diferentes métodos que le permiten analizar o incluso detectar desde el momento, desde la tercera semana, que creo que es lo más precoz, y ya después. Primero, diagnóstico presuntivo. Esto habla acerca de síntomas inespecíficos como náuseas y vómitos, que de hecho se ven en el 50% de los embarazos. Se habla también de somnolencia, irritabilidad o poliacuria, así como signos clínicos en la glándula mamaria. Podemos encontrar mastoidinea, tensión mamaria, y en la piel podemos encontrar cloasma, estrías y la línea bruna, que bueno, es algo característico que también le conocen como línea nigris. Y esto viene a ser el cloasma gravídico que se ve en los pómulos, en este caso de la mujer, que son diferentes tipos, es un tipo de hiperpigmentación en este caso. El siguiente diapositiva, por favor. En el caso del diagnóstico probable, como ven, está todavía rojito. Eso quiere decir que preguntan en los exámenes de residencia, porque el ENAM ya fue, así que solo se van a preocupar por este examen. Acá vamos a ver acerca de signos probables del embarazo. Podemos encontrar la amenorrea secundaria, test de embarazo positivo en sangre o orina, beta HCG, que bueno, está para más precoz para el diagnóstico del embarazo. El agrandamiento uterino también es un signo de hecho muy probable. También es probable hablar acerca de los signos probables, como es el peloteo, contracciones falsas, que se las considera como Braxton y Hicks, además de la percepción de movimientos fetales por parte de la madre, así como la leucorrea fisiológica blanquecina, fluido secundario, cambios hormonales. De hecho, esta leucorrea fisiológica blanquecina es lo que antes, hace bastante tiempo, en la época medieval, las brujitas, analizaban la orina y decían que veían esto y decían que está embarazada, y de hecho se basaban en eso.
Y es importante ver el crecimiento uterino, de hecho, del útero en este caso, de lo que es la madre, en este caso la zona del abdomen inferior, debido a que nos puede dar un diagnóstico probable en este caso de lo que es el embarazo si no tiene ninguna de las otras pruebas. En el caso de los diagnósticos de certeza, vamos a hablar acerca de la ecografía transvaginal, que bueno, viene a ser la prueba confirmatoria del embarazo. Esta se toma a las 4.5 semanas y de hecho acá lo primero que se va a ver es el saco gestacional. A las 5 semanas se encuentra el embrión, a las 6 semanas es posible auscultar latidos cardíacos. Con un ecodoppler también se considera la percepción de movimientos fetales por parte del médico. O sea, si tú vas y le tocas la pancita y sientes que se mueve, ya tienes un diagnóstico de certeza y ya luego ya la complementas con ecografía y todo ello. El siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de diagnóstico, bueno, no diagnóstico, sino un poquito de las cosas que nos pueden orientar a un diagnóstico. Ya tenemos idea de los 3 conceptos. En este caso, vamos a hablar acerca del diagnóstico clínico. En el caso del diagnóstico clínico, como vamos a considerar que al embarazo como una enfermedad. Entonces, esto nos va a traer 2 cosas. Nos va a traer síntomas y nos va a traer signos. En el caso de los síntomas, sabemos qué es lo que la madre nos va a describir o lo que la madre va a percibir. Nosotros no vamos a tener la capacidad, se puede decir así, de verlo. Vamos a encontrar síntomas digestivos, podemos encontrar las náuseas y los vómitos, que de hecho son muy frecuentes y estos tienen la tendencia a aparecer en la 6ª semana y van a desaparecer aproximadamente a la 12ª, 14ª semana. Esto no es patognomónico, esto que quiere decir que no en todos los embarazos se va a manifestar y de hecho puede ir asociado a otras enfermedades que incluso nos van a hacer confundir con lo que es un embarazo. En el caso de los síntomas urinarios vamos a encontrar, bueno, el crecimiento del útero, es obvio porque hay una cosita que está creciendo ahí dentro. Esto va a comprimir la vejiga y va a hacer que haya aumento de lo que es la orina, que viene a ser poliaquiuria y un tenesmo vesical. Pero esto, con la adaptabilidad en este caso del cuerpo, en este caso de la madre, va a desaparecer a lo largo del tiempo. Y de hecho va a haber un aumento de la frecuencia misional al final del embarazo. En el caso de la fatiga, esto es algo muy frecuente, sobre todo por los diferentes cambios hormonales que hay. La madre va a referir que se siente cansada, que hay aumento de somnolencia, y esto principalmente se va a ver al inicio del embarazo hasta que de hecho el cuerpo de la madre se adapte a este proceso. Precisión de movimientos fetales, esto se va a ver, normalmente se ve a las 16ª semana, pero en mujeres primigestas, o sea, con su primer embarazo, su primer embarazo, esto se va a ver desde la 20ª semana. Y otros podemos hablar acerca de la distensión abdominal por distensión intestinal, que es un signo precoz. Acá hablamos de distensión intestinal, no hablamos, o sea, ¿esto qué quiere decir? Que el estómago de la gestante, en este caso, se va a hinchar, se va a hinchar. Entonces esto no va a ser asociado a lo que es el feto, porque de hecho el feto todavía es pequeñito como para distender el abdomen. Esto se va a asociar a distensión intestinal. Y bueno, podemos hablar de alteraciones de olfato, irritabilidad, que creo que es algo muy frecuente, cambios de carácter, tristeza, euforia, vértigos o lipotimias. Y de hecho acá podemos ver unas imágenes que bueno, ya las vi luego. Siguiente diapositiva, por favor. Y en caso de los síntomas, es lo que nosotros como médicos vamos a poder ver, en este caso en la mujer. Podemos encontrar que es la amenorrea, que es lo más importante, es cuando la mujer en este caso va a dejar de tener sus periodos. Debemos considerar como tal un retraso de más de 10 días en una mujer con ciclos regulares, y de hecho si el retraso es de 2 ciclos, las probabilidades de que sea un embarazo son mayores. En caso de síntomas urovaginales podemos encontrar aspereza vaginal, pulso arterial de Oslander, y de hecho esto es, se mete, si no me equivoco, dentro del útero, se toca dentro de la cavidad, dentro de lo que es el fondo, en este caso de lo que es el saco, y acá vamos a encontrar un pulso, que en este caso viene a ser un pulso de lo que es la arteria uterina. Vamos a encontrar signos uterinos como aumento de tamaño del cuerpo uterino. Esto se va a hacer manifiesto ya en la 6ª a 7ª semana y se puede palpar por la parte externa con un tacto bimanual. Vamos a hablar acerca de signos cervicales, o sea, abajo, no se confundan en el cuello. Vamos a encontrar el signo de Gutler y la coloración violácea del epitelio cérvico-vaginal, conocido como el Jack Kemier Chadwick, que es esta imagen de acá, que es como que una hiperpigmentación en lo que es la zona externa de lo que son los labios vaginales, en este caso de lo que hace mujer. Cutáneos, como anteriormente ya les mencioné, encontramos acerca de hiperpigmentación de la areola mamaria, los pómulos, que es el closma gravídico, que antes también les mencioné, que podemos ver acá que son como unas pequeñas manchitas en lo que son los pómulos de las mujeres, y la línea alba, que es en el abdomen acá del ombligo hacia abajo. Esto es importante saber que es algo transitorio y que cuando el embarazo culmine va a desaparecer. En el caso de los signos mamarios, vamos a hablar acerca de congestión mamaria, hipertrofia de las glándulas sebáceas, conocidos como los tubérculos de Montgomery, que de hecho los vamos a ver acá, como que al costado de lo que es el pezón hay como unas glándulas que normalmente son imperceptibles, pero se van a volver como granitos así. No sé si los ven, pero bueno. Y aparece el calostro, que se ve a la 12ª semana, que es como una secreción blanquecina, en este caso por lo que es el pezón. Es siguiente diapositiva, por favor. Antes, bueno, no puse esto, no es importante, pero para que tengan idea de cómo
el hombre quiso desde un inicio saber si una mujer estaba o no estaba embarazada. Vamos a hablar acerca del diagnóstico biológico. ¿Por qué se llama biológico? Porque usaban animales. Al hombre siempre le gustó experimentar con animales. Entonces, siempre buscó la forma de asociar. Bueno, en este caso usábamos animales. De hecho, esto, si no me equivoco, de Shelley y Sonken, lo usamos en 1928, un poquito más antes tal vez. Y acá se inyectaba la orina de una mujer embarazada a una rata. Esperabas de que esta como que tenga efectos de 3 a 5 semanas. No, perdón, perdón, de una gestante de 3 a 5 semanas, su orina. Esperabas 100 horas que haga efecto en la rata. Luego la matabas y analizabas sus ovarios para ver si había cambios. Y esto te puede decir, oye, ¿está embarazada o no está embarazada? Pero no eran de certeza, o sea, no eran seguros. De la misma forma, Friedman, con la rata acá ya no la matabas, acá solo la analizabas. Y en Galli, Malini o la prueba de La Habana, acá mataba ratas. Es lo mismo, pero con ratas. Es siguiente diapositiva. El diagnóstico inmunológico es lo que más se usa ahora. Estos nos permiten hacer la detección con la HCG, que es la gonadotropina coriónica humana. Como anteriormente estuvimos viendo, la cadena que nos sirve a nosotros es la beta, la alfa no nos sirve. Entonces lo que se busca es detectar las cadenas beta. De hecho, en los test de sangre o las pruebas de orina, lo que se busca es detectar alguna variabilidad en lo que es esta hormona o detectar esta hormona como tal, o esta cadena en este caso. Hay diferentes tipos, no es bueno hacer énfasis en estos porque de hecho no nos compete mucho. Pero lo que importa es que sepamos qué es lo que se detecta y tal vez tener idea de cuáles son los diferentes tipos de pruebas que se hacen. Por ejemplo, tenemos inmunoanálisis con aglutinación, análisis con radioreceptores, radioinmunoanálisis, inmunoensayo, prueba de inmunofluorescencia y análisis de inmunocromatografía. Y bueno, esto es, como les dije, hay en orina y hay en sangre, más seguro es el de sangre. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál hacemos? ¿De cuál de esas técnicas? Es aglutinación, doctora, si no me equivoco. Más específico, radioinmunoanálisis, esas son las pruebas que se sí. detectan el HCG cuantitativo, es eso. En el caso del diagnóstico ecográfico, como vimos, esto nos da el diagnóstico confirmatorio en este caso de un embarazo. Acá se hace una ecografía, de hecho, como se estuvieron viendo, se recomiendan 3 ecografías a lo largo de todo lo que es el proceso del embarazo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver al momento del embarazo? Es el primer hallazgo que nosotros vamos a tener es esta cogestacional. El primer signo ecográfico claramente identificable es esta cogestacional. Y de hecho ha sido pregunta en exámenes ENAM y ya. Y esto, bueno, aunque se ha señalado, de hecho se puede ver, bueno, aunque se señaló la posibilidad de detectar el saco gestacional implantado dentro de la cavidad endometrial a partir de la semana 4, pero no es, como si no es complicado de hacer, necesitas tener una buena capacitación para realizar un diagnóstico viendo esta implantación, pero en general lo que se busca es esa cogestacional. Y de hecho, a partir del primer día de amenorrea, el endometrio se va a ver engrosado y esta cogestacional debe verse como máximo a los 7 días de la amenorrea. Y bueno, este es un videito, es un poquito largo, si quieren lo vemos. ¿Sí, doctora? Es largo, te explico un poco cómo, o sea, qué busca la ecografía. Realizar una ecografía obstétrica simple. Tenemos la ecografía de una paciente de 24 años con una gestación de aproximadamente 27 semanas de edad gestacional. Bien, lo que nosotros hacemos en ecografía definitivamente es hacer cortes transversales a nivel de la cabeza, a nivel del abdomen. Medimos también lo que es el huesito del muslo que se llama fémur y a través de esos datos podemos hacer un cálculo del peso aproximado del bebé. Perfecto, entonces acá tenemos un bebé de 27 semanas, bajamos un poco y encontramos lo que conocemos como la circunferencia cefálica, ¿correcto? Entonces, obviamente también en el marco de la biometría fetal es importante evaluar ciertas estructuras morfológicas del bebé que nos permiten identificar ciertas malformaciones, ¿no? Entonces, para evaluar el sistema nervioso central, nosotros hacemos lo que se denomina ecografía, neurosonografía básica, donde evaluamos 3 cortes específicamente. Evaluamos el corte que estamos viendo delante, que es el transventricular, luego el transtalámico y también el transcerebral, ¿correcto? Entonces, eso se hace, pues, con una visión panorámica, porque al final cuando nosotros hacemos una ecografía obstétrica, lo que buscamos más que nada es la determinación de la biometría fetal. Entonces, para identificar la circunferencia cefálica, nosotros buscamos este corte que es muy importante, que es el corte transtalámico, ¿correcto? Entonces, hacemos una ampliación y medimos, pues, estas dos medidas importantes, que es el diámetro biparietal, ¿correcto? Y también medimos la circunferencia cefálica, ¿correcto? Perfecto. Bien, entonces tenemos las primeras medidas y registramos, pues, lo que estamos midiendo, circunferencia cefálica y el diámetro biparietal. ¿Correcto? A simple vista, pues, indicamos que este feto Sí, porque igual no presenta ninguna realizar una... ecografía. Está bonito, pero creo que estamos en la primera parte del diagnóstico del embarazo
Lo podemos poner en el WhatsApp y Sí, podemos- y si justo le iba a decir, igual hay un grupo que se va, bueno, que va a abundar todo este tema, entonces, no hay hielo. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esto es una memoteca, se puede decir así, que de hecho nos resume para que se nos quede y no nos olvidemos, porque luego vamos a jalar los exámenes. Entonces es bueno aprender esto. Acá, como les dije, habla de presuntivo, diagnóstico probable y diagnóstico certero. En presuntivo usamos la palabra presuntivo y ya ustedes ya lo analizan. El diagnóstico probable es el A, B, C, D, F, G, H y los diagnósticos certeros. Eso sería todo. Por mi parte, ahora falta mi compañero. Bueno, doctora y compañeros, ahora vamos a continuar con la evaluación obstétrica. Bueno, ¿qué significa en sí, ¿no? La evaluación obstétrica? Va a ser un proceso clínico que va a evaluar en sí el desarrollo del feto y también cómo va progresando, ¿no? La salud de la madre. Básicamente está enfocada a prevenir, diagnosticar y si se pudiese tratar, ¿no? Las patologías que se puedan detectar con el fin sobre todo de disminuir la mortalidad materna y fetal. Entonces el objetivo va a ser una evaluación integral para detectar, ¿no? Sobre todo los signos de alarma o enfermedades que requieran un manejo, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones, también una preparación física y mental para la gestante para su momento del parto, promover el apoyo familiar y una adecuada nutrición, detectar el cáncer de cuello uterino y también patología mamaria, promover la salud reproductiva y la planificación familiar, prevenir el tétanos neonatal y promover la lactancia materna durante la crianza, ¿no? Del recién nacido. Entonces, en el procedimiento, bueno, en la guía dice, ¿no? Que se va a hacer una primera consulta, que va a ser el primer encuentro en sí, ¿no? Con la madre, con el personal de salud, y recomienda que esta atención no debe ser menos de 20 minutos. Y está enfocada sobre todo a un buen desarrollo de la historia clínica perinatal, donde va a abarcar, ¿no? Desde la anamnesis, aquí entrando la filiación. Es muy importante porque de estos datos vamos a encontrar, por ejemplo, algunos factores de riesgo, como podría ser la edad, la ocupación tal vez, bueno, sobre todo la edad, ¿no? Porque hay que recordar que si es que son muy adolescentes o mujeres añosas hay mayor riesgo. En cuanto a los antecedentes personales, los hábitos y estilos de vida, aquí también es muy importante recabar, ¿no? Toda la historia de la paciente, sobre todo de sus hábitos nocivos, y el consumo de alcohol, drogas, tabaco. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, basados sobre todo o enfocado en la fecha de última regla, que nos va a servir, ¿no? Para hacer una fecha probable de parto, para calcularla y también para calcular la edad gestacional. Y además también la regularidad, duración y características del periodo, ¿no? En los antecedentes obstétricos, la fórmula obstétrica, bueno, anotar, ¿no? El número de gestas, los partos prematuros, abortos y cuántos hijos vivos tienen. Y también es muy importante aquí recordar o tratar de averiguar las complicaciones anteriores, si es que tuvo hijos, ¿no? Anteriormente. Por ejemplo, casos de preeclampsia o hipertensión durante el embarazo. Y por último, los antecedentes familiares y también calcular ya la edad gestacional. En cuanto al examen clínico general, bueno, está enfocado a todo el sistema en sí, ¿no? A nivel cardíaco, pulmonar, renal, al abdomen, piel y mucosas y también las extremidades. Seguidamente se le va a realizar un examen obstétrico, comenzando con la inspección, ¿no? Evaluando sobre todo un examen físico general, los signos vitales, sobre todo la presión arterial y si es que hay evidencia de dolor, ¿no? Un examen también de las mamas para ver la pigmentación, el volumen, la consistencia, las características del pezón, porque hemos visto que varía, ¿no? Durante el periodo gestacional, y si es que hubiese o no secreciones. En el abdomen, la piel, ¿no? Ver el color, presencia o no de estrías, el volumen, la forma y si es que hubiese movimientos fetales. En la palpación, para ver la consistencia, si es que se pudiese palpar visceromegalias, las características del útero. Acá también faltaba poner lo que sería medir, ¿no? La altura uterina,
el reconocimiento de partes fetales, el número de fetos y realizar la maniobra de Leopold también. Que como vimos en el video, son 4 maniobras, ¿no? Donde la primera nos va a ayudar a reconocer la situación fetal, que básicamente es la relación entre el eje materno y el eje del feto. La segunda maniobra nos va a ayudar a ver, ¿no?, la posición, y es la relación del dorso con, bueno, algunos libros dicen los flancos maternos o la hemipelvis, ¿no? La tercera maniobra para ver la presentación o el polo, ya sea cefálica o podálica, y la cuarta maniobra que nos va a ayudar a evaluar el encajamiento. Y bueno, la guía también recomienda realizar exámenes auxiliares basales como la hemoglobina, el grupo sanguíneo y el factor glucosa, ureacreatinina, un urocultivo y ecografías obstétricas, ¿no? Y si fuese necesario, o bueno, si es que se requiere también Papa Nicolau, llenado de carnet perinatal, evaluación y control nutricional e iniciar la vacuna antitetánica. Seguida de esta de la primera evaluación a las pacientes, las posteriores atenciones se recomienda que debe durar por lo menos 15 minutos. Y bueno, todas las consultas que se vayan a hacer después de esta deben seguir, ¿no?, una evaluación integral, evaluar los signos y síntomas de alarma, el control del peso y de las funciones vitales, sobre todo de la presión arterial, interpretación de los exámenes auxiliares que se ha solicitado y evaluar la edad gestacional. A partir de la semana 28 es cuando se va a analizar o se va a evaluar, ¿no?, la situación, posición y presentación del feto, además del control de los ruidos cardíacos, la presencia de movimientos fetales que van a aparecer entre las 18 a 20 semanas. A partir de las 12 semanas se puede hacer una estimulación prenatal, de las 22 semanas una preparación psicoprofiláctica para el parto. A partir de las 35 semanas una pelvimetría interna y una valoración fetopélvica, el encajamiento fetal, una reevaluación del estado general de la madre y, si es que se requiere, realizar otros exámenes auxiliares. Además de también realizar un examen de bienestar fetal y bueno, solicitar un riesgo quirúrgico y programar para una cesárea solo en casos que sean necesarios. Y bueno, también es importante recordar los signos y síntomas de alarma y también mencionarle, ¿no?, a la paciente cuáles son para que pueda acudir de forma inmediata a un establecimiento de salud, como son la fiebre, sangrado vaginal, convulsiones, cefalea intensa o permanente, visión borrosa, escotomacios, zumbidos de oído, hinchazón de la cara, manos o pies, pérdida vaginal de líquido amniótico, náuseas y vómitos intensos o repetidos, la disminución o ausencia de movimientos fetales y contracciones uterinas antes de las 37 semanas. Y eso sería todo. Antes de que pasen a las preguntas, entonces, de las 2 exposiciones, o sea, no se olviden de hacer siempre conclusiones. O sea, ¿qué conclusión sacarías de la primera parte, Franco? O sea, que tuviéramos que saber todos. Que hay 3 tipos de diagnósticos: presuntivo, probable y de certeza, y que más se usa, bueno, la prueba que más se usa, o la metodología que más se usa es la medición de la gonadotropina coriónica humana. Eso es lo que se usa ahora. Y la ecografía ya para confirmatorio cuando tengas ya confirmado. Entonces, el dosaje de la beta-HCG cuantitativa es un examen de tipo, o sea, de tipo presuntivo, es de certeza. ¿Cuál es el otro? Definitivo. Definitivo. ¿Cuál es? Certeza. ¿Cuál sería? Es de certeza. Es de certeza. La característica de los signos de certeza es que se tiene que evidenciar el feto. O sea, ustedes tienen que evidenciar que hay el embarazo. O sea, puedes evidenciar partes fetales, puedes evidenciar a través de la ecografía. Esos son de certeza. Acá tú mismo lo has puesto en tu cuadro. Mira, está probable. ¿Sí? Probable.
probable. Pero sí, o sea, definitivamente si uno utiliza el beta-HCG, o sea, si te sale positivo, dice hay un embarazo. Pero es que también puede haber en algunos problemas tumorales, ¿no? Un colocarcinoma de ovario, allí puede ser positivo también el beta-HCG. Entonces, este cuadrito sería las conclusiones y lo que tienen que saber. ¿Ya? Y de la segunda parte, bueno, que al realizar esta evaluación prenatal, nos va a ayudar sobre todo a reducir el riesgo de mortalidad y morbilidad materna y fetal, y que se debe seguir, ¿no? un adecuado seguimiento de las madres gestantes. debe ser secuencial, ¿no? Alguien que haya leído algo, porque tenían para leer William, tenían para leer la guía práctica. Es callado. Alguien que haya revisado algo, o que quieran acotar. ¿No? Yo, autorita. A ver. Ya, y Pero es Gerson, Gerson, sí. Gerson. Y quisiera contrastar con el primer video que nos mostró en la bibliografía que usted nos mandó en el PDF. Menciona que uno de los factores de riesgo es de que la gestante tenga menos de 4 controles, que ya se podría considerar como factor de riesgo. Y en las rotaciones en el Lorena con el doctor Concha, nos menciona que lo mínimo indispensable en sí a tener en cuenta son 6 controles. Y en el video que usted nos mandó, mencionaba que tener 6 a 5 controles ya se consideraría como factor de riesgo. Entonces acá creo que ya es más que todo un llamado de atención a las madres, ¿no? Para que ellas puedan asistir a sus controles regulares, porque mientras menos controles hay más riesgo, ¿no? Y también creo que considerar un punto, por ejemplo 6, que se considera en el Hospital Lorena como algo ya, digamos, estable, ¿no? Por así decirlo, también no es del todo cierto, ¿no? Porque en países, digamos, bueno, el video que usted nos mostró no creo que sea de Perú. Entonces, eso hasta cierto punto contrasta la realidad en la que también nosotros estamos viviendo y nosotros manejamos estas situaciones obstétricas. Eso, doctor. Bien, a ver, cuando en el video muestra y dice ¿cuántos controles prenatales debe tener una gestante? De 7 a 10. De 7 a 10. De 7 a 10. Actualmente, o sea, se considera como ideal 7 controles. Sin embargo, o sea, la guía práctica o la guía del Instituto de la Maternidad, o sea, bien claro está ahí, dice, o sea, son 6 controles prenatales los que se necesita para una gestante que no sea adolescente. ¿Ya? Eso sí tienen que saberlo, está bien precisar. Ya, entonces todavía vamos a considerar los 6 controles prenatales, que son los que se necesita para una gestante no adolescente. Y en una adolescente le aumentas 1. O sea, necesitamos 7 controles prenatales. ¿Ya? Entonces va por ahí, va ahí, ¿no? O sea, ahora, no todas las gestantes van a tener ese control, pueden tener más, sino que eso es lo mínimo necesario, o lo necesario, ¿no? De ahí, dependiendo del cuadro, de la patología que tenga, puede tener pues más controles prenatales. ¿Ya? Está bien tu observación. Otra autorita. En la guía también menciona sobre el uso del cigarrillo, que como factor de riesgo lo considera más de 15 cigarrillos al día. Y en este caso no estaría mal en sí fumar durante el embarazo, autorita. En general está mal, ¿no? En general sí, está pero todo lo que es cigarro y alcohol. O sea, al número ya seríamos muy precisos ya. O sea, y en nuestro medio. O sea, yo creo que finalmente, o sea, de esto tenemos que decir, o sea, no al cigarro y no al alcohol. Así, ¿ya? Sí, de números, o sea, vamos a estar muy exquisitos ahí realmente. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque va a prestarse a decir, bueno, tú puedes fumar entonces 4 cigarrillos, no te vas a fumar. Y esto, acuérdense que estas medidas son para prevenir. Esa es medicina. ¿Qué más? Medicina. Medicina. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra acotación? Bien. Entonces un aplauso por su compañía. Las preguntas antes. Vamos a ver qué tal están las preguntas. A ver. Ya, vamos a las preguntas.
Chicos, ¿cuál es el primer y más importante síntoma del embarazo? ¿Cuál es el primer signo ecográfico detectable? El pene del bebé, la tortuguita, el mes acostado, no la embrión. Y esa te quedas Muy bien. A ver, vamos a precisar algo del control prenatal, ya un poquito más. No lo muevas. ¿Cuál es la actividad de Te metes la 14 y no investigación pasa. formativa y de responsabilidad? A ver. ¿Cuál es la actividad? Anatomía. ¿Sí? ¿Quiénes son? A ver, levanten la mano, ¿quiénes son? Grupo 5. Grupo 5 y anatomía. El otro de responsabilidad. circulación. Pero Investigación. Lo que continuaba era anatomía en la pared abdominal, ¿no? Bueno, para un poquito más desarrollar esto, o sea, para que, mejor dicho, para que lo precisen, vamos a complementarlo con la parte que estaba faltando del el partograma, la hoja CLAP. A ver, los que tienen la hoja CLAP, para que nos instruyan un poco cómo vamos a llenar. No, yo puse. La hoja CLAP. Vamos a exponer eso de investigación. ¿Cuál? De mí no es investigación, de mí es. ¿Y eso no se expone? Demo. Ay, ¿Y eso no lo exponiste? mi grupo expone. ¿Y van a exponer ahorita? No sé, no pensé. Porque en sí a nosotros nos tocaba exponer en la siguiente semana. Pero como en la siguiente semana va a ser Pueden pasar, chicos. Ya, chicos. A ver, nos van a explicar de forma muy Pues ahí te recuerdo. o sea, ¿qué consiste la hoja CLAP? Ya estamos, ya 3 semanas. Ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes en las cuales se han llenado la historia CLAP, ¿o no? ¿Sí? Ya, entonces ahora tenemos digital, o sea, lo tenemos nosotros digital como para poderlo llenar allí. ¿No es? O sea, sí, pero tiene más cositas. Acá le falta. Eso es de... Eso es. Eso es. Doctora, compañeros, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a explicar lo que es la hoja CLAP y cómo se llena en sí lo que es la hoja CLAP. Bueno, la hoja CLAP fue creada en 1970 por el Centro Latinoamericano de Perinatología, de ahí viene el nombre CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología, con la cual, con el objetivo en sí de disminuir lo que es la tasa de mortalidad, tanto materna y neonatal.
Y bueno, como vemos, la hoja CLAP es, podríamos decirlo así, un instrumento médico legal también, ya que recolecta lo que es la información, en este caso de la madre, ¿no? De que son los datos, datos de filiación, lo que son antecedentes obstétricos, antecedentes personales y familiares. Y bueno, en sí el objetivo, como ya les mencioné, es disminuir la tasa de mortalidad, tanto materna y neonatal. Entonces, voy a explicar más o menos en sí cómo se llena la hoja CLAP. Bueno, como los datos de filiación, igual como la historia clínica, se ponen lo que son los apellidos y nombres. Y algo algo para tener en cuenta, los cuadritos que están de color amarillo significa que debemos de prestar más atención, es decir, estar alertas. Y los que están de color rojo, pues requieren en sí seguimiento, ¿no? Después vamos a colocar lo que es, por ejemplo, acá, ¿no? Colocar lo que es el establecimiento de origen, ¿no? Colocar en sí lo que es el DNI, lo mismo, casi lo mismo, ¿no? Lo que es la historia clínica. En este caso, si nuestra paciente, nuestra gestante fue referida o no, marcamos acá, ¿no? Si es referida, lo ponemos acá, y si no es referida, marcamos con una X. Tanto acá también poner lo que es la dirección, y muchas bibliografías también recomiendan que entre paréntesis, después de lo que es la dirección, pongamos un lugar de referencia, ¿no? Para que podamos ubicar más rápido lo que es el lugar donde vivimos. Igual la localidad, lo que es el departamento, distrito, ¿no? Provincia, código de sector, lo que es el teléfono y lo que es el correo electrónico. Ahora, en este caso también, si presenta CIS, la gestante obviamente no nos da lo que es el código de filiación de CIS. En caso de que tenga lo que es salud, acá marcamos también. Y si tiene algún otro tipo de seguro, igual marcamos, ¿no? En este caso, como ejemplo, lo vamos a dejar en CIS. Ahora, también en lo que es la ocupación es importante, acá ponemos, ¿no? La ocupación. Ahora, los estudios. Como vimos también en neonato, cuando tenemos una gestante analfabeta es un factor de riesgo, ¿no? De mortalidad perinatal. Porque generalmente, como ya se mencionó, no todas, pero generalmente la mayoría no acude a sus controles como debería de ser, ¿no? Entonces es un factor de riesgo, por eso está de amarillo, alerta. También lo que es primaria, secundaria, superior. Como ejemplo lo vamos a poner en superior. El estado civil igual, ¿no? Si es casada, conviviente, soltera y otros, ¿no? En este caso también está marcado de color rojo, amarillo, perdón. Porque madre soltera igual, ¿no? Es otro factor de mortalidad perinatal, de igual manera, ¿no? Generalmente no todas, pero la mayoría no acude a sus controles como debería de ser, ¿no? En las fechas que le dan. Ahora, la edad también es importante porque si tenemos pacientes gestantes menos de 15 años, aumenta lo que es las complicaciones, igual manera, ¿no? Si es mayor a 35 años, como ejemplo, le vamos a poner 40 años. Entonces, si tenemos una gestante de 40 años, acá, bueno, se mueve el cuadrito acá, le marcamos, ¿no? Con una X ahí. Entonces, la edad es importante. Y los años aprobados, bueno, que viene acá con los estudios, ¿no? Como es superior, 5 años, ¿no? 5 años. Y acá es el nombre del padre, ¿no? Que de hecho es el único dato del padre que se pone. Ahora, en los antecedentes obstétricos nos habla de lo que son las gestas. Y las gestas son los embarazos anteriores, ¿no? Que cada gestante actual tiene, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gestante de, pongámosle 36 semanas, y cuando nosotros le preguntamos cuántos embarazos ha tenido, y nos dice que ha tenido 3 embarazos. Entonces, tiene 3 embarazos, más el embarazo actual es 4 embarazos, ¿no? Entonces, lo que se cuenta acá son los embarazos actuales, ¿no? En este caso sería 3. El actual no se cuenta. Y ahora, nosotros, ¿no? Al preguntarle también, estos 3 embarazos anteriores que ha tenido, si los 3 han llegado a trabajo de parto, y nos dice que sí, nosotros llenamos acá, ¿no? 3, y acá 0, 0. En caso de que, por ejemplo, nos diga, ha llegado 2 nada más a trabajo de parto y ha tenido un aborto, nosotros llenamos así, ¿no? 0, 1, 0, 0. Pero como ejemplo, vamos a suponer que los 3 han llegado a trabajo de parto. Entonces, los 3 llegaron a trabajo de parto. Ahora tenemos que ver si han sido parto vaginal, ¿no? O vía, o parto eutóxico o distóxico, ¿no? Que en este caso es la cesárea. Nos puede decir que ha sido parto normal, ¿no? Generalmente no nos dicen con el término eutóxico, entonces nos dice así, ¿no? Los 3 han sido por parto vaginal, entonces llenamos 0,3.
Ahora, si es que no dice, ha tenido 2 partos vaginales o partos normales y una cesárea, lo llenamos así. Ya, para el ejemplo lo vamos a dejar así. Ha tenido 3 gestas, a los 3 han llegado a lo que es el trabajo de parto, 2 han sido por parto vaginal y 1 ha sido por cesárea. Y ahora, lo que sigue es que los 3, en este caso neonatos, han nacido vivos, o uno murió, 2 murieron, o prácticamente los 3 murieron. Entonces, si nos dice que los 3 han nacido vivos, llenamos acá, ¿no? Y acá ponemos 0, 0. En caso de que nos diga han nacido 2 vivos y 1 muerto, o sea, estamos hablando del nacimiento, cuando nace vivo o muerto. Entonces ahí así llenamos, ¿no? Como ejemplo, lo vamos a dejar así, en 3 nacidos vivos. Ahora, de estos 3 nacidos vivos, ¿cuántos viven? ¿No? Y si después de haber nacido vivo, a la semana, digamos, nos puede decir, a la semana murió 1, entonces nosotros llenamos así, ¿no? Los 2 están vivos y a la semana, o sea, la semana después de haber nacido, murió 1. Y esto es después de 2 semanas, entonces así, ¿no? Así generalmente se llenan lo que son los antecedentes obstétricos. Ahora, este cuadrito de acá es importante porque, digamos, va a haber situaciones en las cuales vamos a llenar todo con 0, 0, ¿no? Y estos son cuando nos toca primigestos, ¿no? No hay embarazos anteriores. Entonces todo se llena de 0, 0 y se marca acá una X, porque va de 0 más 3, ¿no? En caso de que digamos acá, esto es lo que es parto, bajo peso al nacer, que es menos de 2.500, embarazo múltiple, o si es prematuro, nos vamos a guiar de la última gestación. Es decir, como ejemplo, les dije, ¿no?, que la gestante tiene 3 embarazos anteriores. Entonces, para llenar esta parte, este cuadrito de acá, vamos a tener en cuenta el embarazo 3. Es decir, no en el primero, ni en el segundo, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Es decir, el anterior. Entonces, si en el anterior el neonato nació menos de 2.500, marcamos ahí, ¿no? Bajo peso al nacer. Si ha sido embarazo múltiple, igual marcamos con una X, o es prematuro, ¿no?, el embarazo anterior. En este caso lo vamos a dejar en que ha sido prematuro, como ejemplo. Ya, y acá también nos indica si ha sido la madre captada por el centro de salud o no, marcamos. En este caso lo vamos a poner que sí. Si ha sido referida por agente de comunidad, vamos a poner que sí. Ya, eso es con respecto a lo que son los antecedentes obstétricos. Ahora, para llenar lo que es la gestación anterior, acá viene lo que es la fecha, ¿no? Generalmente acá está la fecha. Y vamos a ver acá la terminación, ¿no? En este caso nos indica parto vaginal. Para el ejemplo, ha tenido 2 partos vaginales, entonces ponemos ahí, marcamos X. Ha tenido una cesárea, ponemos X. En este caso no ha habido abortos, entonces dejamos ahí, ¿no?, en blanco. Ahora, si es primigesta, ponemos no aplica. Ya, pero en este caso nuestra paciente no es primigesta. Ahora, estos 3 cuadritos es importante, ¿no?, lo que es el aborto, embarazo ectópico, o embarazo molar o aborto molar, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente si nosotros tenemos una paciente, pongámosla así joven, ¿no?, de 24, 25 años, que llega a lo que es el centro de salud por sangrado vaginal, lo primero que se tiene que sospechar es en aborto, ¿no?, aborto espontáneo, lo que es embarazo ectópico y embarazo molar. Entonces, por esa razón también, ¿no?, en amarillo. Ahora, en este caso, si fue aborto, por ejemplo, bueno, en este caso no ha sido aborto, pero si en una situación hay aborto, acá marcamos, ¿no?, si ha sido incompleto, completo, retenido, séptico. Y si es primigesta, marcamos no aplica, ¿ya? Solo si es primigesta. Ahora, lo que es acá en el periodo intergenésico, el periodo intergenésico nos indica el tiempo que hay de un embarazo a otro. Lo que recomienda lo que es la Organización Mundial de la Salud es que este tiempo sea de 24 meses, es decir, aproximadamente 2 años.